Vamos a ver en esta ocasión las operaciones conceptuadoras. Dentro de las operaciones conceptuadoras, en esta ocasión vamos a tratar el tema de la definición. El propósito es reconocer la estructura y contenido de la definición para desarrollar la habilidad del pensamiento a la hora de definir conceptos. Llamamos operaciones conceptuadoras aquellas operaciones que se realizan a partir de conceptos y dan como resultado la enunciación de otros conceptos. Dentro de estas operaciones se tienen dos, la definición y la división. Vamos a empezar en esta ocasión con la definición. La palabra definición viene de la voz latina definire, que significa delimitar o poner límites. Una definición real de definición es la expresión de lo que es un objeto, sin añadir ni quitar cosa alguna de él. En esta asignatura solo veremos dos tipos de definiciones, la definición nominal y la definición real. Dentro de la definición nominal veremos la definición nominal por sinonimia y la etimológica. Y dentro de la definición real veremos la definición real esencial, la descriptiva y la genética. La definición nominal por sinonimia recurre a la palabra más conocida, es decir, un sinónimo. Mientras que la etimológica recurre a la raíz de la palabra. Ejemplos de definición nominal por sinonimia. Por ejemplo, de la palabra ababol tenemos el sinónimo mentecato. De la palabra abada tenemos el sinónimo rinoceronte. La palabra reyerta tiene como sinónimo la palabra trifulca. Eso es definir mediante un sinónimo, es decir, una palabra que corresponda al mismo significado. La definición nominal etimológica se recurre a la raíz. Por ejemplo, ginecocracia viene del griego unaikos, que significa mujer, y kratos, que significa gobierno. Por lo tanto, ginecocracia significa gobierno de la mujer. Por ejemplo, la palabra jusco viene del náhuatl atl, igual a agua, xochitl, que significa flor, y co, en. Por tanto, ajusco significa lugar de la flor de agua. Por otro lado, la definición real descriptiva da las características accidentales del objeto. La definición real esencial se construye manifestando el género próximo más la diferencia específica. Y la definición real genética indica el proceso de formación de un objeto. Veamos unos ejemplos de cada una. Por ejemplo, la definición descriptiva de pintarrón. Podemos decir que es un objeto rectangular, generalmente de color blanco, de superficie lisa, enmarcado con aluminio y charola portamarcador. Una definición esencial de triángulo, diremos que triángulo es un polígono de 3 lados. Un ejemplo de definición genética, por ejemplo, cilindro, diremos que es un cuerpo geométrico que se genera por la rotación de un rectángulo, cuyo eje de giro es uno de sus lados. Recordemos que definir conceptos es una habilidad del pensamiento. Por lo tanto, para expresar definiciones correctas, es fundamental tener claro lo que estamos viendo en el presente tema, aunado a lo ya expuesto y aprendido en relación a
la percepción, la observación, la abstracción, la ley de la extensión y comprensión, las categorías, los predicables, en fin, todo lo relacionado al concepto o idea. Eso nos va a ayudar a definir correctamente. La importancia de una correcta definición radica principalmente en que con ella se aclaran los conceptos, se eliminan las ambigüedades del vocabulario y se pueden evitar discusiones estériles. Con la finalidad de construir definiciones correctas, además de lo ya dicho, se han enunciado las siguientes reglas, cuya aplicación facilita la obtención de buenas definiciones. Las reglas de la definición correcta, voy a enumerar 6. Debe de ser breve y completa. Debe convenir a lo definido y solo a lo definido. Debe ser más clara que lo definido. Lo definido no debe estar en la definición. No debe ser negativa y debe indicar los atributos esenciales del objeto. Veamos cada una. La definición debe ser breve pero completa, es decir, debe contener lo indispensable para que la comprensión sea exacta, sin que falte o sobren notas constitutivas. Ejemplo, el vicio es un hábito negativo. La regla 2. Debe convenir a todo y solo a lo definido. Esta regla implica que el enunciado de la definición sea convertible, es decir, que la definición se pueda cambiar en el lugar de lo definido sin que se pierda el sentido de la proposición. Ejemplo, si definimos que todo triángulo es polígono, es incorrecto, ya que al realizar la conversión se pierde el sentido, porque no es verdad que todo polígono es triángulo. O sea, lo correcto es definir que todo triángulo es un polígono de 3 lados, ya que al realizar la conversión el sentido no se pierde al decir que todo polígono de 3 lados es un triángulo. Regla siguiente. La definición debe ser más clara que lo definido. Solo así se consigue el fin que se pretende. La definición, elaborada con palabras ambiguas, metafóricas o de significado desconocido, resultan inadecuadas. Por ejemplo, el asfalto es un betún sólido. Esto está definido incorrectamente. Definiéndolo correctamente le quedaría: el asfalto es una sustancia bituminosa, negra y compacta que se utiliza en el revestimiento de calles. Otra regla: lo definido no debe entrar en la definición. Debemos tener cuidado de no usar en la definición la misma palabra que se desea definir. Y en ciertas ocasiones tampoco se deberían utilizar derivados gramaticales de lo definido. Violar esta regla significa no definir ni aclarar el concepto propuesto. Por ejemplo, violencia es acción y efecto de violentar o violentarse. Está incorrecto. Debe decir, violencia es la acción agresiva que infiere un daño a la persona o a sus derechos. La regla que dice no debe ser negativa implica que la definición debe aclarar el contenido de un concepto y no lo que queda fuera de él. Por eso, en lo posible, debe cumplir con la presente regla. Por ejemplo, en lugar de definir inmortal es aquello que no muere, es más correcto definirlo así: inmortal es aquello que es eterno. Debe indicar los atributos esenciales. Esta regla implica que en la definición
se exprese el género y la diferencia específica, que hemos llamado definición real esencial, o por lo menos dejar en claro las propiedades que necesariamente posee lo definido, es lo que hemos llamado definición real descriptiva. Si queremos expresar con claridad pensamientos, el desarrollo de la habilidad para definir conceptos es fundamental. Hasta este momento ya tenemos los elementos suficientes para lograr esto. Hay que tener en cuenta que no siempre es posible definir con rigor algunas cosas. Lo individual, por ejemplo, no se puede definir, porque aunque se conozca su género, difícilmente se llega a captar lo que realmente distingue a ese sujeto, no solo de las demás especies, sino también de los demás seres de la misma especie. Tampoco se puede definir lo que es el ser o el ente, porque siendo conceptos de máxima universalidad, no es posible encontrar un género superior que sirva para definirlos. Lo mismo ocurre con ciertas categorías. A lo sumo, hay que conformarse con definiciones descriptivas. Finalmente, hay experiencias internas tan claras como el dolor, la alegría, la luz, que cualquier intento por definirlas más bien lograría oscurecerlas. Sin embargo, una diferencia de conceptos semejantes como pasión, instinto, tendencia, sentimiento, emoción, siempre es deseable en aras de una claridad científica y filosófica.